Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a los medios de comunicación y a Venezuela que nos escucha, pendiente Venezuela de la aplicación de esta ley de amnistía para la convivencia democrática. 1:35 de la tarde, 24 de febrero, martes. Recordemos que esta ley se aprobó por unanimidad de esta Asamblea Nacional el pasado 19 de febrero. Entra en vigencia el día siguiente, cuando es publicada en Gaceta Oficial, y se activa, pues, no solo porque esta comisión la crea la ley, sino porque la ley ordena a los órganos de administración de justicia, al Ministerio Público, a los tribunales de nuestro Poder Judicial, a la Defensoría Pública, le ordena, pues, cumplir con los procesos respectivos. Por eso podemos dar un parte en este momento que apenas... ¿Cuántas horas habrán transcurrido? 100 horas de la entrada en vigencia de la ley. Hemos recibido hasta esta mañana, este número ya debe ser mayor a esta hora, pero hasta la mañana, 4.203 solicitudes para recibir el beneficio de la amnistía. Y se han otorgado 3.052 libertades plenas a personas que ya tenían una medida cautelar de presentación o de arresto domiciliario, personas que ya tenían su medida cautelar, le ha sido otorgada la amnistía, la libertad plena, la extinción, de hecho, del delito por el cual estaba siendo procesado o incluso condenado. Y hasta esta mañana, 179 personas privadas de libertad han obtenido su libertad plena también. Es una noticia buena. El ritmo es extraordinario. Yo quiero felicitar al Poder Ciudadano a través de la Fiscalía General de la República, al Poder Judicial a través de nuestros tribunales y, por supuesto, al Tribunal Supremo de Justicia en su sala penal activado, porque vamos a un ritmo extraordinario. Que se procesaran en el fin de semana más de 3.000 solicitudes, y eso no es una orden, eso no es una tecla que se aprieta y está listo, ¿no? Son un proceso interno del Ministerio Público que lo solicita al tribunal correspondiente o la Defensoría Pública o incluso la Defensoría Privada o, como dice el artículo 463 del Código Orgánico Procesal Penal, los actores que están allí legitimados, familiares, el propio imputado, pero la inmensa mayoría han sido solicitados por el Ministerio Público y por la Defensoría correspondiente, la Defensoría Técnica correspondiente. Ayer compartíamos un flujograma que está en redes y que es muy explicativo de cómo se activa el proceso. La persona que considere que entra dentro de los supuestos que abrazan la ley de amnistía debe solicitarlo ante el tribunal que lleva su causa. Todo tribunal tiene una unidad de recepción y distribución de documentos. Allí haces la solicitud a través de su defensor o, como ha venido ocurriendo, el Ministerio Público lo ha hecho directamente al tribunal respectivo. El juez examina la causa, verifica, por supuesto, que el caso se corresponda con los 13 hechos de violencia, manifestaciones y hechos violentos que están en el artículo 8 de la ley de amnistía, verifica que no se trate de alguno de los hechos que están excluidos, por ejemplo, el homicidio intencional, el genocidio, las violaciones graves de derechos humanos, el narcotráfico, y por supuesto quienes llamaron a acciones militares extranjeras contra nuestro país o se confabularon para que ello ocurriera, no está contemplado. Luego que el juez dictamina, entonces va, luego la examina, identifica la fase del proceso penal en la que se encuentra, si está un tribunal de control, juicio o ejecución, y se declara procedente o improcedente. Si se declara improcedente, hay un recurso de apelación. E incluso, en casos muy poco comunes, hasta ahora no se ha presentado ninguno, si no me equivoco, las víctimas, por ejemplo, las víctimas de la violencia en el 2014, 2017, si consideraran, por ejemplo, no, esa persona no puede ser amnistiada porque mi hermano no fue que lo hirieron, lo mataron, y es una de las exclusiones que está en la ley, puede apelar también, y en la sala de apelaciones se ve
la apelación. Recordemos que el lapso es de 15 días. 15 días que nosotros estamos procurando. Si tenemos más de 4.200 solicitudes, más de 3.000 otorgadas. Vamos a un buen ritmo con las personas privadas de libertad. Tranquilamente podemos estar por encima del 50% de las que se proyecta que pueden ser beneficiadas por la amnistía. Nosotros opinamos que en los 15 días se cumpla con la inmensa mayoría. Pero recuerden que en realidad los 15 días comienzan a contarse desde que se presenta la solicitud ante el tribunal correspondiente. Es decir, que si en diciembre de este año alguien que está en el país o fuera del país decide acogerse o solicitar el amparo de esta ley de amnistía, lo podrá hacer, y son esos 15 días que comienzan a correr en ese momento, como lo establece la ley. Recordemos que las personas que están fuera del país y que están contempladas en algunos de los hechos que establece el artículo 8 de la ley y quieran regresar a Venezuela, en el artículo 7, tras discusiones muy largas que incluso conllevaron al diferimiento de la segunda discusión en la primera sesión plenaria, en el artículo 7 pueden hacerlo sin venir al país a través de un abogado de confianza o abogada que ejercerá las veces de defensor, y ante el tribunal puede gestionar el proceso, y esta persona, sin que pueda ser, si aplica la amnistía por supuesto, sin que pueda ser privada de libertad, viene al país, se presenta ante el tribunal correspondiente y se le otorga el beneficio. Esa es una válvula muy válida. Hemos visto, ya lo decía la presidenta encargada, algunos actores políticos que entraron en confrontación con el Estado en varias oportunidades, pero que han recibido de buena manera esta ley, que viven fuera de nuestro país y que quieren acogerse a la ley a través de esta vía. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a su país, y ojalá que todos podamos reencontrarnos y ejercer la política dentro del marco constitucional y de las leyes de la República, sin atajos, sin confrontación innecesaria, y bueno, aprender de las lecciones que tantas veces hemos ido nosotros recibiendo de nuestro pueblo a lo largo de estos años. Y por último, esta comisión especial de seguimiento de la ley de amnistía se ha organizado de interno. Hemos creado 3 subcomisiones. Una subcomisión propiamente de seguimiento de la ley de amnistía. Ahí va a haber un equipo, pero nos va a acompañar la diputada Nora Bracho, que es a su vez la vicepresidenta de la comisión especial. Una segunda subcomisión, por la cantidad de casos que hemos recibido, que va a estar vinculada con los casos de trabajadoras del ámbito laboral, que no necesariamente están estrictamente vinculados con la ley, pero que vamos a abordarlos tal como se le solicitó a la comisión el día que se nombró, el mismo día, 19 de febrero, después de aprobar la ley, y fue elegida por unanimidad también la comisión. Ahí va a estar el diputado Francisco Torrealba, que me acompaña aquí, y el diputado Pablo Pérez, y el resto, ¿no? En cada subcomisión habrá entre 7 y 8 diputados y diputadas. Y una tercera, que es la ventana que abrió ese artículo 15 de la ley, para ver casos especiales, casos complementarios, que si bien no son amnistiables, puede decirse, no están contemplados en los 13 hechos que establece el artículo 8 de la ley, pero son complementarios. Puede haber también elementos de la confrontación política en esos casos, y esta subcomisión va a poder ver todos y cada una, articular con el sistema de justicia, articular con el programa para la convivencia y la paz que lleva el compañero Ernesto Villegas, que ha recogido mucha información, testimonio y tiene una base de datos importante que vamos a compartir. Pero recordemos que esta comisión especial es una comisión de la Asamblea Nacional. El rol de la Asamblea Nacional es redactar las leyes. La ejecución de esas leyes le corresponde al Ejecutivo, en este caso al Ejecutivo, al ciudadano y al Poder Ciudadano me refiero, y al Poder Judicial, y nosotros acompañamos. No pretendemos nosotros en ningún momento más que hacerle recomendaciones a los órganos de justicia en estos casos especiales para que sean evaluadas. No decidimos nosotros, ni es una comisión supra poderes públicos ni nada por el estilo. Pero sí hemos logrado una articulación extraordinaria. Entonces yo quiero de nuevo darle las gracias al fiscal general de la República, Terry William Saab, 24/7. Bueno, 24/7 no, porque tenemos pocos días.
24/5 a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Caricia Beatriz Rodríguez, doctora, por estar allí en la madrugada a toda hora, a la magistrada Elsa Gómez de la Sala Penal, al defensor público, a todos y todas, porque hemos hecho un trabajo hermoso, por supuesto, al ministro de Interior, Justicia y Paz, vicepresidente de Seguridad Ciudadana Diosdado Cabello, al ministro del Poder Popular para los Asuntos Penitenciarios, Universidad Serpa. Hemos hecho un magnífico equipo de trabajo en armonía y tratamos en tiempo real cualquier situación que se presente. Muchas gracias, no sé si hay preguntas. Vendrán las declaraciones del presidente de esta comisión, pues quien hacía un balance sobre los temas abordados en este encuentro el día de hoy. A continuación responderá pues algunas preguntas que tienen los medios de comunicación nacional e internacional respecto a estos detalles que ha ofrecido al terminar este segundo encuentro de la Comisión Especial del Parlamento Venezolano. Ha anunciado que se crearán 3 subcomisiones que continúan este trabajo de acompañamiento para velar el cumplimiento de esta ley aprobada por el Parlamento venezolano. De inmediato, pues escuchemos cuáles son las interrogantes de los medios que se encuentran presentes acá en este momento. Quisiera saber si tiene información sobre eso y usted mencionaba una subcomisión complementaria y a propósito de eso quisiera hacer 2 preguntas sobre casos puntuales que son de dominio público. La primera, los policías que están detenidos, esto le hago referencia a los policías metropolitanos, entran dentro de la ley de amnistía, van a ser juzgados a través de la justicia ordinaria. Y por último, los familiares de la jueza María Lourdes Afiuni han indicado que queda excluida del proceso de amnistía, pues ha sido acusada de corrupción espiritual. Entonces, conocer si se han planteado esto dentro de la comisión. Gracias. Muchas gracias. Los temas de los poderes públicos no son materia de esta comisión y nos corresponde. El tema de los tribunales, fíjense, ayer se generó quizá un malentendido de nuestros jueces y juezas y sus equipos de trabajo, así como los fiscales también, estuvieron trabajando corrido desde el viernes en la tarde hasta el lunes en la mañana. Se fueron a tomar, quizás cenar, almorzar del día anterior y a desayunar de ese día y echarse una ducha para volver a reintegrarse. Y bueno, se entendió que no había despacho en los tribunales. Estamos en guardia permanente, así como esta comisión está en sesión permanente, también los tribunales. Sin embargo, si algún tribunal no está recibiendo las solicitudes, inmediatamente tratamos el caso, se habla con el Tribunal Supremo y se resuelve de inmediato. Sobre los casos que plantea, es bueno que revisen el artículo 7 de las exclusiones de la ley. La corrupción, perdón, el 9, el de las exclusiones, la corrupción y el homicidio intencional no están amparados. Sin embargo, cualquiera puede hacer la solicitud y será el juez correspondiente el que evalúe en su respectiva instancia, e incluso si hubiera una apelación se evaluará en la sala de apelaciones. Muchas gracias. Bien, eran las declaraciones que ofrecía el diputado Jorge Arriaza respecto al trabajo que viene realizando esta comisión. De inmediato escuchemos otras de las preguntas que hacen los medios de comunicación en este momento. Implicados en algunos casos anteriores, Gedeón, caso Paramancay, caso intento de magnicidio 2018, ¿cómo se procesarían esos casos? ¿Qué alternativas están barajando, si bien no es amnistía, que otros casos? Y bueno, en su experiencia como ex canciller, ¿cómo han visto que esto está siendo evaluado internacionalmente? ¿Han tenido comunicación, consultas de algunos gobiernos de cómo se está aplicando esto y en particular en algunos casos de personas extranjeras que están detenidas? Sí, muchas gracias. A ver, cualquier persona que considere y que su defensa considere que puede optar por el beneficio de la amnistía, lo hace a través del tribunal correspondiente. Y luego el juez determinará si aplica o no aplica, tal como mostrábamos en el flujograma. Yo entiendo que la justicia militar, que tiene sus códigos, que tiene su juramento, que tiene sus procesos, también está en un proceso, valga la redundancia, de revisión de algunos casos y que anunciará. Sin embargo, insisto, el homicidio intencional no está contemplado en esta ley y las conspiraciones armadas contra el Estado tampoco. Ya será potestad del Poder Judicial tomar algunas consideraciones al respecto de algunos casos. Y esta ley es para los venezolanos y venezolanas que
están amparados por ella, tanto los que viven en Venezuela como los que están fuera. Muchas gracias. Feliz tarde para todos. Soy Jefferson de Almeida de Globovisión. Quisiera preguntarles a toda la comisión en general de qué manera ustedes pueden verificar con exactitud que se cumpla con el plazo de los 15 días una vez se haga la solicitud en el caso particular al cual corresponda la evaluación. Y por otro lado, si existe alguna delegación por parte de ustedes o alguna oficina interna de la Asamblea Nacional o las oficinas administrativas que están en el edificio de la Asamblea Nacional en Pajaritos para que puedan ser atendidos las personas que no son recibidas en los tribunales. Gracias. Sí, muchas gracias. Nosotros estamos haciendo, en acompañamiento con los poderes del Estado, el seguimiento minucioso en cada caso. Pues yo les digo, ya esta cantidad de 4.000 solicitudes, de ellas resueltas, cerca del 90% ya, es extraordinario el ritmo que se lleva. Sin embargo, si ese ritmo bajase, nosotros estamos allí para comunicarnos con los poderes para que vayamos corrigiendo entre todos el proceso. Recordemos que hay un correo electrónico que es la vía principal. Hemos recibido hasta el día de ayer, llevábamos 352 correos con 352 casos y algunos que son múltiples, correcto, porque puede ser un caso donde hay varios imputados y algún correo que tiene varios casos también. O sea que estamos procesando esa data. El programa para la paz y la convivencia también nos ha hecho llegar sistematizada desde su base de datos varios casos. Y bueno, en la medida en que se comuniquen por el correo que es leyamnistia.an2026@gmail.com, leyamnistia.an2026@gmail.com, nosotros cuando necesitemos interactuar con la persona que presenta el caso lo haremos con mucho gusto, pero ya hay una subcomisión para los casos especiales, una subcomisión para los casos laborales y para los casos propiamente y estrictamente vinculados con la ley de amnistía está la otra subcomisión y estamos en sesión permanente. Yo quiero también agradecerle a las 23 diputadas y diputados de esta subcomisión porque hemos estado en contacto 24/5 en este caso, en estos 5 días. A toda hora hemos recibido sugerencias de los distintos diputados, casos puntuales, casos a resolver y ha sido extraordinaria con las diferencias que tenemos. Y yo, de nuevo, solo para cerrar, esta ley logra el consenso tras horas y horas de debate y de discusión en la comisión. Duras en el sentido del debate dialéctico entre los diputados y diputadas. Hubo un artículo que conllevó un diferimiento de la discusión. Otro artículo, el 8, donde estuvimos horas y horas discutiéndolo. Porque tenemos profundas diferencias, pero por encima de esas diferencias, y por eso la ley se aprobó por unanimidad, colocamos al pueblo, a la República, a la paz del país y a la soberanía nacional. Y más que nunca, creo que la Asamblea Nacional ha dado una señal de encuentro entre todas y todas, más allá de las diferencias, y estoy seguro que seguiremos avanzando en esta dirección. No siempre vamos a estar de acuerdo en todo, como ha ocurrido con la ley de hidrocarburos, la reforma y esta ley de amnistía, pero vamos a hacer todos los esfuerzos para lograr decisiones consensuales. Ayer la presidenta encargada se reunía con las víctimas de los acontecimientos del 2013, 2014, 2002 incluso, había algunas que están presentes, y 2019, y escucharlos es muy duro, porque en algunos, la mayoría de sus casos, no se hizo justicia. Los militares y policías que dispararon en las manifestaciones, en lo que se llamó las guarimbas, para que nos entendamos, están presos, y no son sujetos a amnistía, fíjense. Hay un muchacho, Pernalete, si no me equivoco, que perdió la vida con una bomba lacrimógena. Hay 22 guardias nacionales porque no se determinó cuál de ellos era. Y están detenidos. Pero estas víctimas nos dicen, las del 2014 nos decía, sí, los policías presos, pero los otros 35 homicidios que hubo, solo hay 2 detenidos. Entonces, ahí debemos también darle respuesta a todos y a todas, porque la justicia debe alcanzar su objetivo para que haya paz. Vamos hacia un momento político de paz en el país y quienes están fuera del país que han recibido esta ley con buen espíritu, les esperamos en Venezuela para debatir, para hacer política, para confrontarnos
de manera directa y de manera álgida, pero dentro de la Constitución, con nuestras ideas, nuestros proyectos, y que sea el pueblo de Venezuela el que decida el camino que habrá de tomar la República. Muchas gracias, muy buenas tardes. Bien, era el balance. Bien, para los que están conectados, muy buenas tardes, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Disculpen por la voz, estoy un poco afónica. Pero bueno, ¿qué es lo que ha dicho Arriaza? Jorge Arriaza es el presidente de la Comisión Especial de la Asamblea Nacional y Convivencia Democrática. Él ha afirmado que esta nueva ley constituye un gran primer paso hacia la convivencia y el reencuentro nacional. Bueno, según sus palabras, aunque la forma no resuelve por sí sola todos los problemas del país, aporta herramientas consideradas claves para promover la estabilidad interna y fortalecer la unidad, tanto en el ámbito político como en el social y el económico. Arriaza destacó que durante la redacción de la ley se trabajó intensamente analizando cada artículo con detalle para lograr consensos, incluso entre sectores con posiciones diferentes. Señaló que la comisión va a continuar con una labor de evaluación permanente, revisando casos más allá de los contemplados directamente en el texto legal. Bueno, el diputado también aclaró que la ley tiene exclusiones claras, explicando que no aplica a delitos graves como homicidio intencional, violaciones graves a los derechos humanos, narcotráfico o corrupción. Esto, según él, busca proteger la esencia moral del sistema judicial venezolano. También Arriaza instó a todos los sectores de la sociedad a respetar la Constitución como base de la convivencia y recordó que el gobierno mantiene abiertos los espacios de diálogo con el fin, dijo, de superar divisiones y avanzar hacia un futuro más próspero. Por otro lado, también el día de hoy en una entrevista Arriaza reconoció fallas en la aplicación de la ley contra el odio. En una entrevista reciente que ha brindado el diputado Jorge Arriaza, reconoció que la ley contra el odio no siempre ha sido aplicada de forma adecuada. Vamos a escuchar este pequeño extracto. Aquí se ha aplicado a veces muy bien y a veces muy mal la ley por la convivencia contra el odio. ¿Ejemplos? A veces tú consigues una persona que le han podido privar de libertad por unos mensajes en su teléfono. Primero, que no hay derecho a revisar el teléfono a una persona en una alcabala. Si tú estás bajo una investigación o una imputación, ya eso es otra cosa. Pero también hay personas que le hemos salvado la vida porque ha habido imputaciones. Mi vecino me amenazó de muerte, y efectivamente, nosotros hemos visto que ponen ahí, vayan a casa de la señora tal y línchenla porque es chavista, no sé qué, ahí se ha salvado. ¿Qué hace falta? Y el doctor Jorge Rodríguez lo decía, una reglamentación clara de cómo se aplica una ley con esas características. Aquí se aplica. Bien, bueno, él señaló que en algunos casos personas han sido privadas de libertad tras la revisión de mensajes en sus teléfonos o móviles durante procedimientos en alcabalas, una práctica que la ha calificado como incorrecta. Arriaza también afirmó que no existe fundamento legal para revisar el teléfono de un ciudadano en un punto de control y aclaró que una situación distinta sería aquella en la que una persona esté formalmente bajo investigación o imputación judicial. Bueno, vamos a continuar. ¿Por qué? Porque en otro momento también se pronunció dentro de esta misma entrevista y él detalló el procedimiento para acceder a la ley de amnistía, señalando que toda persona que considere estar dentro de los supuestos contemplados en la normativa debe introducir la solicitud ante el tribunal que lleva su causa a causa o al correo. Vamos a escuchar este otro extracto. Caso de los militares. Por ejemplo. Yo me reuní con los familiares de los... Que no los únicos, pero sí, comencemos por eso, los militares. Yo me reuní con familiares de los militares de la Operación Gedeón, de los que pusieron los drones, de Armagedón, de Brazalete, el golpe de enero. A ver, los militares tienen sus códigos, tienen sus juramentos. O sea, imagínate que nosotros le demos amnistía a un general, desaparece el delito y él llegue, reincorpóreme y denme una responsabilidad que me corresponde como general. Eso es un mundo muy complicado. Sin embargo, yo sé que la justicia militar está trabajando y va a anunciar sus medidas, va a anunciar su... ¿Quién más no está contemplado en la amnistía? El caso de los militares. Bueno, en este sentido, el diputado detalló el procedimiento para acceder a la ley de amnistía, pero además también informó que la justicia militar anunciará una serie de medidas destinadas a otorgar beneficios procesales o